Dios les bendiga, bienvenidos. Dios les bendiga, bienvenidos. Nos ubicamos en la lectura de esta noche en una porción muy conocida de la palabra de Dios. Libro de Colosenses, capítulo 2. Nos ubicamos del versículo 8 en adelante. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Gloria sea Jesús. Todavía queremos, hermanos, levantar nuestras manos y orarle al Señor antes de leer su palabra, para que sea Él guiándonos y dándonos de su instrucción divina, dándonos de su sabiduría, pero sobre todo de su bondad. Cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y toda petición puesta delante del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea escuchada. En el nombre de Cristo Jesús sea realizada por nuestro Dios conforme a su voluntad. Cerramos nuestros ojos y decimos: amantísimo y buen Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das esta preciosa noche, este precioso día, Señor, para estar delante de tu presencia. Y ahora, Padre, para estar en comunión contigo, perdona nuestros pecados. Oh Dios Todopoderoso, perdona nuestros errores, nuestras iniquidades y maldades. Sobre todas las cosas, guíanos a través de tu palabra y danos el consuelo, la bendición, y glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Señor, por toda la bondad que has tenido con nosotros hasta el día de hoy, por las sanidades y los milagros realizados esta semana, por aquellos jovencitos, niños, Señor, por los que hemos orado, Señor, porque han sido sanados en el nombre de Jesús, por los que han sido libertados, Señor, en el nombre de Cristo, por esta peste, por el COVID, en el nombre de Jesús. Hemos visto libertad y bendición, y tu pueblo decimos: gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están enfermos y tú estás actuando, rompiendo cadenas. Lleva la sanidad ahí en los hospitales donde se ve esta transmisión, Señor. Ahí, Señor, a los países donde está llegando conforme a tu voluntad. Seas tú tocando, Señor. Oh Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Ahora bendícenos a través de tu palabra y trae libertad, Señor. Levanta al que está caído, fortalece al débil, da la victoria a los que están luchando. Y sobre todas las cosas, Señor, trae a través de ella salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Porque en nosotros, Señor, podemos decir el amén que te agrada, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Amén y amén. Gloria sea Jesús. ¿Están gozosos? ¿Están gozosos? Gloria sea al Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar sus asientos si tiene dónde sentarse, y denle la bienvenida a los hermanos y hermanas que pudieron venir el día de hoy. Si tiene dónde sentarse, gloria sea Jesús. Si no, el equipo de hermanos servidores pueden sacar asientos de allá adentro, de las bodegas. Todavía creo que tenemos unos 100 más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Completos en Cristo. Completos en Cristo. La lucha por la plenitud del ser humano es tremenda. Tratamos de alcanzar esta plenitud a través de ciertos factores que creemos nosotros que determinan nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra confianza, nuestra felicidad. A la luz de la palabra,
Tocaremos y veremos, hermanos, 3 puntos bien importantes. Pero sobre todas las cosas, que es de Dios la victoria. Que es de Dios la victoria. Al ser llamado Jehová, Dios de los ejércitos, de Génesis a Apocalipsis, es porque su ejército es un ejército de victoria. Y hay ejércitos en los cielos, pero también aquí en la tierra. Y hay que saber dar la batalla, hermanos, y saber enfrentar estas cosas. Buscar la plenitud, alcanzar la plenitud del ser humano. La única manera es la que Dios da. Cristo Jesús. Su camino, su guianza, su verdad. Y esto no es un mensaje trillado en el que digamos es Cristo. Por decir un nombre. Es vivir la vida en el Señor. Es vivir la esperanza en el Señor. Es alcanzarle por medio de la fe que Él mismo nos da. El mismo Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, aquellos que sean faltos de fe, siempre llamándonos a reconocer nuestras debilidades. Aquellos que sean faltos de fe, pídanla. Y Dios dará abundantemente conforme a su gracia, dice la palabra de Dios. A esto, nosotros en sala deberíamos de decir, gloria sea a Jesús. Gloria a Dios. Poner atención a lo que Dios quiere para que seamos plenos. Y como, hermanos, alcanzando esta plenitud, viendo a través de Cristo, podemos ver el plan, el mar abierto, el plan que Dios ha trazado para nosotros y que se está cumpliendo. Quiere Dios que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Quiere Dios que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Es de Dios la victoria. Es de Dios la victoria. Pero para sus hijos, Dios ha alcanzado esta victoria y la podemos encontrar, hermanos, como en los evangelios nos muestra a un Cristo llevando la palabra de Dios, llevando esperanza, pero sobre todo diciéndole, es a través mío, dice el Señor Jesús, que podrán estar con el Padre. Entonces, hermanos, volvemos al lema que ha tenido la iglesia durante mucho tiempo, reconciliando a hombres y mujeres con Dios a través de Cristo. Restaurando las almas a través de Cristo. Debemos de vivir confiados en nuestro Dios. Encontrar su plenitud, su gozo, su bondad. ¿A cuántos nos ha acontecido, hermanos, que los problemas se nos han hecho de grandes a graves, de graves a imposibles? Y de imposibles yo creo que todavía hay algo más. Podríamos llamarle ya inaguantables. Aquello que lo despierta de noche, de día, o algunas veces lo hace dormir. Les quita las fuerzas. ¿A cuántos nos ha pasado? No le voy a pedir que levante sus manos. Pero sabemos y entendemos que todos tenemos problemas. Pero esto es para llegar a los pies de Cristo. Al reconocer nosotros, hermanos, que somos necesitados de Dios, encontramos la victoria en Cristo Jesús. Y Él está ahí presto. Antes de iniciar con los detalles que encontramos en esta lectura, estaba reforzando la palabra y el Señor me lleva, hermanos, a leer. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto? Cuando el Señor caminaba en medio de la multitud, el Señor Jesús viene con sus discípulos y una mujer muy enferma. Había procurado ir a todos lados. Desesperada, escucha
que un joven profeta venía haciendo milagros. Empieza a clamarle a Dios y movida por el Señor. En medio de la multitud, al no poderle ver de frente, con todo su mal, con su enfermedad, ya desahuciada, toca el borde de su manto. Y con fe clama al Señor para ser sanada. Y en Cristo Jesús el milagro es hecho. La parte que me lleva a mí a impresionarme de este milagro es como el Señor Jesús inmediatamente se voltea a sus discípulos y dice: alguien me ha tocado. Imagínense el alboroto, el barullo, el movimiento, donde venían todos apretándose, queriendo saludar al maestro, queriendo algunos tocarle, verle, pedirle y en ese momento, por eso dicen, estos que creen en Cristo son locos. Imagínense el Señor diciendo: alguien me ha tocado. Sus discípulos sorprendidos le dice: Señor, ¿cómo dices esto? Mira la multitud. Mira la multitud. Alguien me ha tocado porque un poder salió de mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Al ser nosotros completos en Cristo, nuestra fe, a través, hermanos, de lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, nos llevará, hermanos, a ver la plenitud de que no somos dignos ni siquiera, hermanos, de pedirle, pero a Él le ha placido que de Él salga la autoridad, el poder, la sanidad, la bendición. Gloria a Dios. El Dios de todo poder, el Dios que trae la sanidad a los enfermos, el Dios de milagros en esta iglesia, y me refiero a la iglesia de Cristo. Debemos de vivir confiados en nuestro Dios. Debemos de cuidar nuestra relación y nuestra vida espiritual para que nosotros, al acercarnos a Él, podamos experimentar, hermanos míos, esta alegría, esta bondad de recibir de su plenitud, de su gozo, de su alegría, del amén que es de Dios. El así sea para todo lo que Dios desee. También recuerdo leyendo por ahí, este varón clamaba, y gran servidor de Dios, y lo aquejentaba como un punzón, un aguijón, y clamaba la respuesta de Dios. Nuestras mentes a veces divagan creyendo que por lo que estamos pidiendo es como debe de ser, conforme a lo que nosotros pensamos. Y es conforme a su voluntad. Bástate, bástate, bástate. Mi gracia, le dijo el Señor. Lejos de vivir una actitud de ingratitud, fue lleno del gozo, se sintió completo de la respuesta de Dios. Ah, bueno, imagínense entonces, este hombre emprende un viaje que ha llegado hasta usted y hasta mí, llevando el evangelio a los gentiles, a aquellos que no teníamos el derecho. Dice: gloria a Dios. Un mensaje que ha dado libertad al cautivo. El mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Presentando a la persona de Cristo como la verdad, el camino y la vida. Dicen: gloria a Dios. Nuestro Cristo es Dios. Es en Él en quien debemos y en que debemos de reposar y vivir la victoria de Dios. Veamos a través del versículo 9. Porque en Él habita, dice, corporalmente toda
plenitud de Dios. En Cristo habita, hermanos, nuestro Dios Padre. En Cristo habita el Espíritu Santo. A través de Él obtenemos la victoria. Al acercarnos a Él obtenemos sabiduría, la bendición de Dios conforme a su voluntad. ¿Cómo nosotros nos acercamos? El llamado siempre es de nuestro Dios a guardarnos en la enseñanza, en la lectura, en el conocimiento de un Dios de verdad, de un Dios de poder. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquel que no se ha renovado en Cristo Jesús, aquel que no vive la experiencia de Dios, por más, hermanos, que aparente, nunca va a alcanzar la victoria. Y la victoria de Dios es en la plenitud y el gozo, hermanos. Es aún en perdonar a aquel que le ha hecho mal, sabiendo que un día yo era peor que él. Yo era peor que él. Porque este mensaje, ¿para quién es? Para mí. Entonces, el llamado de Dios es a la advertencia nuevamente, a mirar, a observar, a estar pendientes de su gloria, a estar pendiente de su enseñanza, a estar pendiente a vivir en Cristo, a estar pendiente en renovarnos en nuestra fe, en la sabiduría en el Señor y en la bendición. Miren que nadie les engañe. O sea que sí saldrán aquellos engañadores, haciendo aún revolución en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia familia, en nuestras propias vidas, confundiéndonos. Pero del cuello al lecho, hay mucho trecho. Del cuello al lecho hay mucha destrucción. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. No importa, hermanos, quién haya escrito más o menos cosas basadas en esta. Si esta es la verdad, en esta nos quedamos. Es a través de esto, el honrar la palabra de Dios y seguir los lineamientos de Dios, aunque ello nos lleve a la misma muerte, obtendremos victoria y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. No más temor. Al escuchar hablar al Señor y decirnos en algún momento sobre lo que le viene a la impiedad del hombre, se refiere a aquellos que han abandonado la piedad, teniendo esto, hermano, poniendo sus filosofías. Yo creo que tal cosa, o yo creo que esto conviene. Lo que le conviene a la iglesia es entrar en la santidad en Cristo. Y la santidad no es poner cara de tontos, es esforzarse y ser valiente, abandonando el pecado, apartándonos, reconociéndonos aún entre nosotros nuestras propias maldades. Perdónenme de corazón sincero, y perdónelo y aproveche para también limpiar su corazón, abandonando esta filosofía, apartándonos de este caminar humano y viviendo el caminar en Cristo Jesús, para alcanzar el gozo, para vivir la vida de victoria que Dios quiere para usted y para mí, para los oyentes de la radio, para los televidentes, para los que miran los programas, para los jóvenes, para el presente y para el ausente en Cristo Jesús. Crean en la promesa del Señor. Él es nuestra plenitud, Él es nuestro gozo. Versículo 10. Y vosotros, oigan bien, esto no está escrito en ningún otro libro. Léanlo conmigo, por favor. Y vosotros, o sea, ustedes, estáis completos. ¿Qué dice? En Él, que es la cabeza de todo principado y
toda potestad. Aleluya. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Amén. Gloria a Dios. Solo en Él hay victoria. Pero el Señor nos está dando a nosotros una bendición increíble. Y ustedes, refiriéndose a su iglesia, a los que Él ha conquistado con sangre preciosa, refiriéndose a aquellos hermanos míos que son de bendición también para el mundo, aquellos que se apartan del mal, no para vivir moralmente bien, sino para vivir en Cristo, abandonado en Cristo. Y ahí nosotros encontramos la plenitud de Dios. Y ustedes y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Yo tengo toda la noche. No se preocupen, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Despierten. Y ustedes están completos en Él. Amén. Se los voy a gritar para que tal vez escuchen. Y ustedes están completos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué problema hay allá afuera que usted no pueda afrontar? Y no se llama, ¿cómo le dicen a esto? Superfe o andar, hermanos, mencionando una u otra cosa. No le llaman a esto, hermanos. No es esta vivir, ¿cómo se llama esto? Diciendo palabrerías vanas o repitiendo como lorito lo que otro dice. Es viviendo la virtud, la bondad de la plenitud de Dios, alcanzando su gracia, su perdón. ¿O acaso cuando fueron perdonados no sintieron ese gozo, esa tranquilidad, esa bondad de Dios? ¿No sintieron esa felicidad de que fue quitada una carga de encima de ustedes? Amén. Yo sí. ¿Y quién quiere volverse a echar entonces la mochila de piedra, de pecado? Se la regalo, pastor. Échenla allá atrás. Bodega hay suficiente. Nosotros debemos de alcanzar en Cristo Jesús su bondad. Dice, y vosotros estáis completos. Es la palabra de Dios la que nos está hablando. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado. Pone el sello de quién es el Señor de la iglesia, de quién es el Señor, de quién es la guianza de esta iglesia, de quién es la autoridad, de quién es la sanidad para el pueblo, para mí, para el que cree en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ore por mí, con mucho gusto lo acompaño. Pero es Dios el que hace la obra. Es Cristo el digno de toda honra. Es Cristo. Solo en Él logramos, hermanos, bondad. Solo en Él lo lograremos. Debemos entonces nosotros de cuidarnos, guardarnos, hermanos. Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestra bondad, hermano. Ayúdeme, por favor. Al apartarnos nosotros de las ataduras, al apartarnos nosotros de los ligamentos de este mundo, pedimos a Cristo esta libertad y es Dios el que actúa en nuestras vidas. Amén. Amén. Confesemos, hermanos, en Cristo Jesús y Él hará, hermanos. Confesemos en Cristo Jesús esta bondad y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque versículo 9, Dios está presente con nosotros. Dios está presente con nosotros. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Al presentar nosotros a Cristo, presentamos libertad, presentamos bendición, presentamos, hermanos,
gozo, fortaleza, sanidad, lo que el hombre necesita en este tiempo. Amén. Es abrazarse de Dios. Y finalizamos dándole la gloria al Señor. Debemos nosotros de apartarnos de nuestro pecado y vivir completos en Cristo Jesús. Amén. Y viendo como esta mujer, un flujo de sangre, al tocar, podemos hacer que el mismo Cristo, en medio, hermanos, en medio del clamor, imagínense cuántas personas, cuántos países están clamando, hermanos. Cuántas personas están, hermanos, ahorita llorando, asfixiándose de dolor por todo lo que está aconteciendo. Si no es, hermanos, esta enfermedad es lo que ha provocado el cierre de trabajo, el exceso de trabajo. Hay médicos que están desesperados al ver impotentes, hermanos, los hospitales llenos. Las familias mismas están recibiendo, hermanos, una carga que no pueden, hermanos, soportar al no poder ayudar a su enfermo, acompañarle. La economía siendo trastornada por cosas políticas de uno u otro lado, queriendo imponiendo, hermanos, esto, filosofías y huecas, dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres que no nos llevan a nada. Pero el pueblo de Dios que estamos en este lugar, podemos tocar el manto, podemos llegar a Cristo, podemos, hermanos, clamar por misericordia de Dios, que nos lleve en su bondad, que nos dé la libertad, que dé la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer, predicar su gloria. Gloria a Dios. Predicar su gloria. Y al predicar su gloria, completarnos nosotros en él. Entonces, para aquellos que preguntan cuál es el objetivo de venir y reunirnos, sobre todas las cosas, adorar a Dios que está en este lugar, darle la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la autoridad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Viviendo una vida plena. Me acuerdo cuando éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. No dicen gloria a Dios. 30, 50. Hermano, mi esposo se está convirtiendo. Mi mamá se ha convertido. Bautismos, bendiciones de Dios. Hermano, hay enfermedad. Hoy hay sanidad. Hermano, pasó esto, pero estoy tranquilo. Viva el Señor. A Cristo sea la gloria. Entonces nosotros, hermanos, al ser completos en Cristo, disfrutaremos como esta mujer. Que al salir el poder de Dios, disfrutó de la plenitud de la bondad de Cristo a través de reconocer su debilidad. Reconoce al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador. Reconócelo. Apártate del pecado. Y esto no es un señalamiento. No es que yo quisiera levantar el dedo, créanme. Hoy pues el Señor hasta permitió que ya ni los mire porque solo veo bultos. Pero sí me permitió leer, gracias a Dios. Pero sé que están aquí. Sé que están aquí. Amén. Sé que estamos aquí. Amén. Glorificando el nombre del Señor. Y tú que estás en tu lugar, este no es un señalamiento. Y a ti que el Señor te está llevando esta predicación, que te está llevando estas palabras, el llamado es a ser completo en Cristo Jesús. Abandona el camino de maldad. Al convertirnos nosotros a Cristo, aunque pase lo que pase, Dios respalda su obra. Dios respalda su obra. Aunque a veces, hermanos, pareciera que andamos huyendo. Usted dele gloria a Dios. Y les recuerdo el momento en el que el Señor escogió a su pueblo. Y aunque la muerte se paseaba, les dijo, entren a sus casas. Y sobre los linderos pongan la sangre del Cordero. Y la muerte no entrará. Hoy tenemos a Cristo Jesús. Hoy tenemos a Cristo Jesús. Y su Santo Espíritu nos lleva a Él.
reconociendo nuestros pecados, nuestros errores, nuestras maldades, y que solo en Él hay bondad. Cierre sus ojos ahí en su lugar y dígale: gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir plenamente, a vivir completo en ti, Cristo. Devuélveme la alegría, devuélveme, Señor, la felicidad, la tranquilidad. Gracias, Dios de la gloria. Así que estás en tu lugar, no te dejes engañar por aquellos que aparentan bondad, por aquellos que llevan apariencias. Acércate a un Cristo de poder, al Cristo de gloria, al que realmente le dará plenitud y gozo a tu alma, a tu cuerpo, a tu vida, trayendo esperanza, bendición. Abandónate a Cristo, entrégate al Señor Jesús, renunciando a todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, como lo hemos hecho muchos y seguimos luchando. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Dios de la gloria. A ti, Cristo.